Oyentes, la semana arranca en medio de tensiones políticas y sociales frente a las esperadas medidas económicas que llegarían a la Asamblea precisamente en los próximos días, aunque su contenido aún no ha sido oficializado. Para el análisis nos acompaña el doctor Alfonso Oramas Gros. Doctor, qué gusto contar con su presencia. Buenos días y bienvenido. Recientemente la prensa recogió declaraciones del vicepresidente Otto Sonnenholzner, quien pidió desde ya comprensión a la ciudadanía y ha utilizado dos términos: será un gran sacrificio, refiriéndose a medidas duras y difíciles que deberá adoptar el régimen en lo económico y en lo laboral. ¿Qué interpretación correcta debemos darle a estas expresiones del segundo mandatario? Bueno, habrá que esperar el contenido de las reformas que se plantearán en el transcurso de esta semana, pero yo creo que realmente el pueblo tiene una percepción de que se está llegando a puntos muy sensibles, muy delicados. Naturalmente, lo que se ha insinuado, sugerido, que vendrá el aumento de posiblemente 2 o 3 puntos del IVA y otras medidas, definitivamente incidirán en el bolsillo de la gran mayoría de los ecuatorianos, ¿no? Y en ese contexto también es importante resaltar que varios de los analistas económicos más importantes del país sí resaltan el hecho de que el sacrificio no ha venido acompañado también de medidas por parte del Estado. Leía el otro día, por ejemplo, una noticia que señalaba que el gasto corriente se ha duplicado en relación al año pasado en el periodo de enero a junio correspondiente, ¿no? Lo que le da una medida de que efectivamente quizás el manejo económico no es el adecuado o no ha sido el adecuado. Es decir, que el ajuste no ha sido compartido, sino que bien podría ser únicamente direccionado al pueblo, pero no por parte del Ejecutivo. Definitivamente, yo creo que hay un desbalance. Ayer leí unas declaraciones del expresidente Osvaldo Hurtado, realmente muy grave, porque decía que en el fondo el problema es que tenemos un presidente que no sabe de economía, y si tenemos un presidente que no sabe de economía, naturalmente vamos a tener serios problemas, ¿no? El drama es que van a ser dos presidentes seguidos que posiblemente conocían muy poco de economía. Ahora, doctor, el momento político, ¿en qué momento político van a llegar estas medidas? Le hago esta pregunta partiendo de la siguiente reflexión. Yo no soy experta en temas políticos, pero el sentido común me dice que la toma de duras medidas debe hacérsela cuando un gobierno está fortalecido, cuando entra de una con pie derecho y dice: aquí van estas medidas que son de ajuste, son duras, pero es el mejor momento para hacerlas. Han transcurrido más de 2 años. El ejercicio del poder implica un desgaste. El momento político que vive el gobierno con estas medidas, ¿qué impacto va a tener? A ver, aquí básicamente lo que se está cumpliendo son los requerimientos del Fondo Monetario. Muy posiblemente si no se hicieran esos requerimientos, estas medidas tampoco se dieran, ¿no? Ahora, el momento político es evidentemente delicado. Es delicado cuando un gobierno, cuando un presidente cuenta al menos, posiblemente con menos del 15% de aprobación o de respaldo ciudadano. Siempre va a ser delicado, y estas medidas contribuyen a crear el desasosiego y naturalmente pues el rechazo a un gobierno que en este momento no ha sintonizado, no pudo sintonizar de forma adecuada el momento de la necesidad de las reformas económicas. No obstante, la movilización en Carchi ya ha sido suspendida, parece que han llegado a un acuerdo, los ministros de Estado estuvieron allí y las cosas parecen haberse solucionado. Enhorabuena, pero también le da un poco el pulso de cómo se manejan las cosas en el país. Efectivamente tuvo que existir una semana de protestas de confrontación muy fuerte para que efectivamente el gobierno atienda a estos requerimientos, y no pudo desactivar en su momento, quizás con un poco más de manejo de visión política, un problema que era evidente que iba a ir creciendo. Ahora, doctor, la situación ya está controlada, la paralización suspendida en el Carchi. Esto no implica que no habrán otro tipo de movilizaciones, sobre todo una vez que lleguen las medidas y dependiendo de su contenido. Yo creo que y sería también, así como se pide comprensión del gobierno, creo que el gobierno también debe comprender que existe, como insinuó hace un rato, un gran desasosiego por parte de la ciudadanía, que ve con mucha preocupación los problemas económicos, que viven efectivamente la situación económica y que día a no día. aguanta un impuesto más. Pues naturalmente, pues este tema del impuesto es una medida
Es un atajo fácil, insisto, posiblemente impulsado por el Fondo Monetario, pero naturalmente, y esto vale la pena analizar lo que mucha gente que conoce realmente de economía y de finanzas sabe, realmente no es la medida adecuada. Ahora, doctor, ¿cuál es el rol que debe o va a cumplir en este caso la Asamblea Nacional? Una asamblea donde ya no hay una mayoría consolidada y que se mueve al vaivén de los temas de coyuntura. Usted lo señala, se mueve al vaivén de la coyuntura y es muy probable que efectivamente, y salvo la oposición de determinados grupos, este proyecto salga aprobado. O sea, es una conjetura en realidad, ¿no? Pero no es que vamos a poder esperar... A pesar del costo político, porque tenemos elecciones a la puerta de la esquina. Bueno, el costo político también hay que medirlo, hay que ver también finalmente luego de estas medidas y de la vigencia de esta imposición por parte del Fondo Monetario, en realidad quién va a salir, quiénes van a ser los beneficiados, los perjudicados. Lo que no cabe duda es que desde el punto de vista de manejo político, el respaldo al presidente, al actual gobierno, cada día disminuirá más. Ahora, aquí hay algo que yo no lo entiendo y seguramente le pasará mucho al denominador común de los ecuatorianos. Los expertos en temas económicos señalan la importancia de haber tenido que recurrir al Fondo Monetario Internacional a pesar de las medidas que muchos califican como draconianas cuando se refieren a una receta fondo monetarista. Pero ¿en qué quedamos? ¿Está bien el haber tenido ese acercamiento con este organismo y por qué está mal ahora que tenemos que aplicar aquello a lo que nos comprometimos a cambio de desembolsos? Bueno, desde el punto de vista político yo le puedo citar el ejemplo argentino. O sea, el Fondo Monetario fue muy generoso con Argentina y ahí están las consecuencias a nivel de resultados políticos, de la desaprobación de la gente realmente el tema. Yo creo que el Fondo Monetario responde naturalmente a una coyuntura, pero no puede manejarse todo o concebirse todo un programa económico social exclusivamente en base pues al arreglo no que se tiene con el Fondo Monetario. Aquí creo que quizás ese es el gran problema, que aquí el actual gobierno pensó, consideró que el manejo del acuerdo con el Fondo Monetario en realidad constituía un plan económico inteligente que iba a ser de gran ayuda o beneficio para todos los ecuatorianos. Insisto, posiblemente sea coyuntural, pero el plan económico tiene que manejar otras aristas. Por ejemplo, el tema de los subsidios. Aquí se sigue manejando el tema de los subsidios, no se ha hecho absolutamente nada de los subsidios. Y si usted lee nuevamente todo lo que sugieren los analistas económicos respecto a ese tema, ese es un punto obviamente sensible, pero clave en el momento de entender perspectivas nuevas de solución para la economía nacional. Con ese panorama y en virtud de lo que resta de este gobierno, desde su respetable punto de vista, políticamente hablando, ¿qué es lo que le conviene al Ecuador en el 2021? ¿Un presidente de derecha, un presidente de centro o un presidente de izquierda? Un presidente que comprenda economía, que no sea fantoche, que realmente sepa cómo administrar el Ecuador. Eso es lo que urgentemente necesita este país. Esperaremos, si cabe esperar, no resta más 2 años. El país resistirá 2 años más hasta que llegue un presidente con ese perfil. Ojalá se ilumine el actual gobierno y tenga la sensatez y la posibilidad. Estamos hablando realmente de 1 año y medio hasta que se den las elecciones del 2020. Creo que nadie en el país o nadie que ve con algún tipo de sensatez está pensando que hay aquí un desequilibrio de poder que force en un momento determinado una situación extrema. Pero para eso el gobierno creo que tiene que existir un cambio de mentalidad, posiblemente difícil de esperar a estas alturas de ejercicio de poder. Representantes de colectivos y organizaciones ciudadanas, de hecho, le piden una rectificación del rumbo. ¿Debe hacerlo entonces? A ver, Luisa, todos anhelamos que exista una rectificación de rumbo, ¿no? Insisto, ¿qué tanto el presidente está interesado que se dé, qué concepción económica en sí tiene el actual gobernante? Quizás todavía mantengamos la duda y lo grave es que también quizás a eso se deba este desconcierto a nivel de lo que significa el respaldo hacia el presidente. ¿En qué hemos fallado entonces, al final, los ecuatorianos? ¿Al escoger? Definitivamente, eso no le quepa la más mínima duda. O sea, aquí hemos tenido un serio problema que no es solamente ecuatoriano, ojo, ¿no? Si nosotros reflejamos varios de los resultados electorales en la región, definitivamente hay una predisposición, no diría natural, pero hay mucho chance de equivocarse. ¿Por qué son las razones? Eso amerita una lectura
y una serie de opiniones muy diversas y complejas. En todo caso, habrá que ver cuál es el contenido de esas reformas. De momento estamos hablando sobre supuestos. Así es. Gracias por su presencia esta mañana, mi querido doctor. A usted, Luis. Amigos televidentes, ha sido la intervención del analista político doctor Alfonso Oramas Gros. Es momento de ir a una brevísima pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia Primera Emisión.